Ahí está. Joya. Entonces, no tiene sentido hablar de un mol de otras cosas. Pero que quede claro, ¿queda exclusivamente para átomos y moléculas? No, puedo hablar del mol de lo que se me cante. Pero generalmente lo usamos para átomos y moléculas. ¿Está bien? Entonces, por un lado tenemos ese numerote, que es el mol. Porque son varios conceptos que después se van a unir. Bien. Yo a mí me resultaría más fácil decirle esto es así, así, así. Pero la idea es que ustedes entiendan de dónde viene todo. Bien. Primer concepto, mol. Ahora, segundo concepto que nosotros ya vimos. Masa atómica relativa o AR. ¿Recuerdan que era? Lo vimos a principio de año. Bien. El AR, la masa atómica relativa, era ese número que indicaba la cantidad de protones y neutrones que está en tabla periódica y que se redondeaba. Se redondeaba porque en tabla periódica era un promedio de los isótopos que había. Recuerdan que habíamos hablado un poco de eso. Entonces, el AR es la masa atómica relativa, indicaba, y hasta ahora lo que vimos, era la sumatoria de protones y neutrones que hay en el núcleo. Entonces, qué sé yo, por dar un ejemplo, por favor, si tengan tabla periódica ahí medio a la mano, pero el AR del oxígeno era 15,999, redondeado era 16. Bien, hasta ahí vamos. Sí, sí, profe. ¿Todos? Sí, profe. Sí. Ahora le vamos a dar otra significación al AR. Que quede claro, no deja de ser lo que hemos visto, pero también me va a indicar otra cosa. Bien. El AR, analicemos el nombre, es masa atómica relativa. Indica la masa de un átomo de manera relativa. Y ahí es donde yo me tengo que empezar a preguntar, ¿por qué relativa? Porque se llama así, por algo es. No le pusieron así para que quede lindo. ¿Bien? Cuando yo hablo que algo es relativo, ¿qué quiero decir? Que va variando según el compuesto. ¿Cómo, cómo? Va variando según el componente. Está bien, obviamente, eso sí. Pero cuando yo digo, no, mira, es relativo, es una conversación. No, Sí, porque que la situación para mí el país está mal. Bueno, es relativo. Es relativo claro, a qué. cada uno tiene su opinión. ¿Por qué? Cada Porque uno tiene su opinión. que más allá en química de ser opinión, digamos, es porque es en referencia a, es relativo a. Bien. Einstein decía, nada es absoluto, todo es relativo. Por ejemplo, si yo les digo, este fibrón está quieto, ¿es verdad? Sí, relativo, sí. Es relativo, ¿A porque la qué? Tierra se mueve. Es correcto. Entonces, ¿está quieto en relación, qué sé yo, a la pared, a mí, a la computadora? Pero en relación al Sol, este fibrón no está quieto, porque está girando junto con el planeta. ¿Me hago entender? Entonces, cuando hablo de relativo, hablo en referencia a. Si hablo de masa atómica relativa, estoy hablando de la masa de un átomo en referencia a. Y acá viene el tema nuevo. ¿En referencia a qué corno? ¿Me hago entender? En referencia a la UMA. ¿Qué es la UMA? Unidad de masa atómica. Los científicos plantearon una unidad de masa atómica para poder comparar el tamaño de los átomos. Bien, por eso se llama UMA, unidad de masa atómica. Esto yo le voy a mandar un material para que lean igual, ¿bien? Pero por favor sí
traten de entender el concepto. La unidad de masa atómica, bien, es la unidad en que con la que se va a relacionar el tamaño de todos. Bien. El tamaño, y cuando hablo del tamaño hablamos de la masa del resto de los átomos. Bien. ¿Qué pusieron o cómo definieron la unidad de masa atómica? Definieron la unidad de masa atómica como la 12ª parte del átomo de carbono. Y acá la cosa medio que se empieza a hacer un poco engorrosa. ¿Por qué? Primero, no estás viendo un átomo. No lo vemos. No lo vemos y me estás tomando como unidad de masa atómica a la 12ª parte del átomo de carbono. Qué ganas de joder. ¿Por qué no tomas al átomo más chiquitito, que es el de hidrógeno? Y ya está. Y comparamos toda la masa en base al átomo de hidrógeno. ¿Por qué no se toma el átomo de hidrógeno? Porque después de un montón de experimentación se dieron cuenta que había un montón de cosas que no iban a cerrar. Está a propósito tomada la UMA, no es arbitrario, no es porque un tipo dijo, no, vamos a tomar la 12ª parte del átomo de carbono 12 para complicarla. Tiene un porqué. Y nos vamos acercando despacito al porqué. Primero, les doy la información. Unidad de masa atómica es la 12ª parte del átomo de carbono 12. Bien. Cuando hablo de la masa atómica relativa, es en relación a la UMA. ¿Qué quiero decir entonces? El hidrógeno, me fijo en tabla periódica. El AR y la masa atómica se representa con la letra AR. Bien, eso también va a estar en el material. Si yo veo que el hidrógeno tiene una masa atómica relativa de 1, ¿qué significa? Que la masa del átomo de hidrógeno es igual a una UMA. Si yo comparo, la masa del átomo de hidrógeno tiene la misma masa que la UMA. Si yo veo la masa atómica relativa del oxígeno es 16, ¿qué significa? Que el átomo de oxígeno tiene una masa equivalente a 16 UMAs. O sea, es 16 veces más grande que la UMA. Si voy al átomo de calcio, que tiene una masa atómica de 40, significa que un átomo de calcio es 40 veces el tamaño de una UMA. Y así, muchachos, sucesivamente con todos los elementos. Todas las masas atómicas relativas, todos los AR que están en tabla periódica, están tomados en base a la UMA. ¿Hasta acá se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, por un lado tenemos el mol, que me estás diciendo que un mol es 6,02 por 10 a la 23. Ya la recomplicaste. ¿Por qué 6,02? Hubiera puesto 6 derechito. 10 por 10 a la 23. Ese 6,02 también está hecho a propósito. Bien, entonces ya tenemos dos cosas que están puestas y definidas a propósito. Primero, el mol, 6,02 por 10 a la 23 partículas. Segundo, la UMA, 12ª parte del átomo de carbono. ¿Por qué? Porque todo esto se va a combinar para llegar a esta conclusión que les voy a anotar ahora. O sea, yo les di toda la explicación porque merecen que se los explique. Pero lo que a mí, lo que les va a interesar a ustedes para resolver los ejercicios es la siguiente relación que van a ver ahora, ¿bien? Pero sí está interesante, que no es porque se le ocurrió a uno o lo dije yo o está en los libros, que tiene que ver, primero, que es un laburo de relaciones. Primero se tuvo que definir la UMA, la unidad de masa atómica. Después se comparó en las masas o los tamaños de los átomos en base a la UMA. Y después se plantea este número de mol, que es el número de Avogadro, con B corta, bien, que establece la relación entre cantidad, masa atómica relativa y masa en gramos. ¿De qué forma? De la siguiente. Espero que agrando acá. Pongo así. Pero qué lindo. Ahí está.
Bien. ¿Acá se ve? Sí. AR. AR, ¿qué significa? Masa atómica relativa. ¿Está bien? El AR del ejemplo, oxígeno, según tabla periódica, porque esto sale de tabla periódica, ¿de cuánto es? 16. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, está bien, 16. Que es 15,99, redondeado 16. ¿Está bien? Yo Sí, ya profe. sabiendo esto, yo sé que 1 mol de átomos de oxígeno, o lo que es lo mismo, chicos, 1 mol, ¿cuántos átomos tenía? 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno tienen una masa de 16 gramos. Por eso estoy relacionando masa atómica relativa, UMA y mol. Porque si yo relaciono de esa forma, si el AR del oxígeno en tabla periódica es 16, o sea que es 16 veces más grande que la UMA, a un nivel macro, o sea, 1 mol de átomos de oxígeno, que es lo mismo que decir 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno, que es lo mismo que decir 602.000 trillones de átomos de oxígeno, van a tener una masa de 16 gramos. O al revés, en 16 gramos hay 602.000 trillones de átomos de oxígeno, lo que es lo mismo que 1 mol. ¿Se comprende? Sí, profe. Y esto ocurre con todos los elementos. Por ejemplo, ¿cuánto es la masa atómica relativa del aluminio? 26,9. Que redondeado da, entonces, 27. 27. Si el AR del aluminio es igual a 27, ¿qué significa? Que un átomo de aluminio equivale a 27 UMAs, es 27 veces más la masa de una UMA, ¿está bien? Pero también me indica que 1 mol de átomos de aluminio, o lo que es lo mismo, 6,02 por 10 a la 23 átomos de aluminio, van a tener una masa de 27 gramos. Y si el átomo de calcio tiene una R de 40, yo sé que en 40 gramos hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio. Y así con todos los elementos de la tabla periódica. ¿Se comprende eso? Sí, profe, se comprende. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, si yo sé esta equivalencia, puedo sacar lo que a mí se me ocurra.
Si un alfajor está 15 pesos, o mejor, así no vamos a los pesos. Si un alfajor pesan 30 gramos, 2 alfajores, ¿cuánto van a pesar? 60. 60. 60. ¿Y 3 alfajores? 90. 90. Si un alfajor está a 10 pesos, 4 alfajores, ¿cuánto van a estar? 40. Y así, teniendo una referencia, ustedes pueden calcular lo que quieran. Acá lo que estoy obteniendo es una referencia. Si yo sé que en 27 gramos de aluminio hay 6,02 por 10 a la 23 átomos de aluminio, ¿puedo saber cuántos átomos de aluminio va a haber en 80 gramos? Sí. Sí. Bien. Tranquilamente. Si en 27 gramos hay 6,02 por 10 a la 23, en 80 gramos va a haber X. ¿Se comprende? Esto Sí. es para sacar referencias, nada más. Y después de acá calculamos lo que queremos. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Bien. ¿Qué ves? Bien. Porque tampoco les quiero romper mucho la cabeza. Vamos a... Hasta ahora esto es masa atómica relativa. Se comprende. A ver, cuando hablo de masa atómica relativa, no hay problema, porque como estoy hablando de átomos, está todo en la tabla periódica. Voy a la tabla periódica y tengo todos estos numeritos. No hay drama. Pero, en el caso de que el agua ya no es un átomo, el agua es una molécula. Si yo busco agua en la tabla periódica, ¿la encuentro? No. No. Y entonces, ¿pero cómo hago entonces para calcular la masa molecular relativa? Si yo sé la fórmula de la sustancia, hago la sumatoria de los AR y ya está. Bien. Entonces, si tengo masa atómica relativa, no tengo problema porque los átomos están en tabla periódica. Pero esto también funciona para las moléculas. ¿Cuál es la única diferencia? Que de repente voy a tener que calcular la masa molecular relativa. Es la masa de la molécula. MR significa masa molecular relativa. Y el MR se calcula haciendo la sumatoria de los AR, de los átomos que la forman. Esa E, que aparece ahí, media deformada, grande, significa sumatoria. Entonces, vamos con el ejemplo. Si yo quiero calcular el MR del agua, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo está formada el agua? 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, ¿sí o no? Entonces, yo tendría que hacer el AR del hidrógeno por 2 más AR del oxígeno por 1. Si voy a la tabla periódica, el AR del hidrógeno es 1 por 2 más el AR del oxígeno es 16 por 1. Si voy a esto, me da igual a 18. ¿Qué me indica este 18? Que una molécula de agua equivale a 18 UMAS. Bien. Pero también me indica que en un mol de moléculas de agua, o lo que es lo mismo, 6,02
por 10 a la 23 moléculas de agua, hay una masa de 18 gramos. Entonces, si yo masara en realidad 18 gramos con la máxima precisión, sin contarlos, sé que voy a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Me hago entender? Y así con todas las moléculas que se les ocurra. ¿Se comprende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por eso, chicos, están las reacciones químicas, o las sustancias químicas, dependiendo quién las fabrique, o quién las haga, o quién las produzca, van a tener mayor o mejor mejor o peor realización. Si yo voy a utilizar una balanza de almacenero para fabricar un remedio, y yo no voy a tener un producto quizás tan Efectivo. tan bueno, tan preciso, porque ustedes, fíjense, que en la reacción química me dice 3 moléculas reaccionan con 2 para obtener una. ¿Yo para qué quiero saber esto? Para saber cuántas moléculas voy a poner. Está bien, en 1 kilo hay un montonazo, pero yo sé cuántas moléculas de A voy a poner con cuántas moléculas de B para que me dé el producto. Si yo pongo más moléculas de A, ¿qué va a pasar? Se va a formar el producto, pero me van a quedar moléculas de A sin reaccionar. Y eso en la fabricación de un producto, ¿en qué se traduce? En costo. ¿Por qué? Porque el reactivo es caro. Segundo, el producto que yo voy a obtener no va a tener la pureza máxima que pueda tener. ¿Por qué? Porque voy a tener el producto más el reactivo que haya quedado sin reaccionar. Y eso me está ensuciando el producto, no es un producto puro. Y si de repente la reacción, la forma de producción es muy burda, voy a tener que gastar nuevamente dinero en armar otro proceso para purificar el producto que ya obtuve, que también se traduce en dinero. ¿Me hago entender? A ustedes, ¿para qué corno les va a servir esto? Por ejemplo, vamos a suponer que son técnicos en seguridad que están viendo, tienen que controlar los efluentes de una fábrica que tienen que ser tratados antes de ser eliminados, ¿no? Se tratan con, por ejemplo, si el efluente es ácido, se va a tratar con algún hidróxido para neutralizarlo. Y se va a formar una sal y agua, que también tengo que ver si esa sal precipita, si es soluble en agua, si la puedo obtener, no la puedo obtener. Pero bueno, vamos a suponer que de eso se encargó un ingeniero. Decir, bueno, este efluente lo vamos a tratar con esta cosa para obtener esta situación. Ahora, si yo escatimo reactivo o la empresa escatima reactivo para tratar el efluente, y no va a salir con las condiciones que tiene que salir. ¿Me hago entender? No va a precipitar lo que tiene que precipitar y va a salir todavía contaminado, por ejemplo. Y eso puede causar alguna enfermedad, puede causar algún problema al ambiente, puede causar un montón de cosas. Ejemplo, las papeleras, bien, son altamente contaminantes. Y por más que se quiera, siempre contaminan. Sí, se hace un esfuerzo enorme por tratar esos líquidos antes de que vuelvan al río. Pero que quede claro, no, nunca vuelve el agua pura al río. Bien, el papel, ¿con qué se fabrica? Eso ya lo sabemos. Con árbol. Con árboles. ¿Con qué parte? ¿Qué me interesa del árbol? La glucosa, ¿no, profe? No, la celulosa.
Es Ah, otro azúcar. Las células vegetales, a diferencia de los animales, tienen la pared celular. Nosotros, los animales, no necesitamos pared celular porque tenemos un esqueleto que nos sostiene. Tenemos un sistema osteoartromuscular, que habrán visto en medicina, que es el que nos mantiene erguidos. Los árboles no tienen huesos. Entonces, la diferencia que hay entre la célula animal y la vegetal, además de tener cloroplastos que fabrican la glucosa, además de la membrana plasmática, tienen una pared celular rígida, formada por celulosa. El árbol entra a la pastera, se pica, se muele, se elimina con sustancias químicas todo el resto de la célula que no me sirve, núcleo, lisosoma, mitocondria, todo lo que no me sirve, y lo único que queda es esa pasta de celulosa. Ahora, para eso yo necesité agua, ponerle 48.000 sustancias químicas fuertes para eliminar y desarmar, y esa agua vuelve al río. Obviamente que hay que tratarla para que no vuelva tan contaminante. Trabajo de técnicos, obviamente los cálculos los hacen los ingenieros, pero el trabajo de los técnicos de seguridad, por ejemplo, son eso. A ver, controlar qué está pasando. Hay una mortandad de peces, qué sé yo, a ver, ¿es por culpa de esto? ¿No es por culpa de aquello? Después los cálculos finos lo harán los ingenieros, pero por lo menos ustedes tienen que saber qué se está haciendo ahí, con qué se está tratando, y se trató bien o se trató mal. ¿Me hago entender? Entonces, esto, por ejemplo, a ustedes les va a servir para esa situación. Si se ponen a fabricar una sustancia A, B o C, bueno, obviamente, sirve para saber cuánto tengo que echar de A, con cuánto tengo que echar de B para obtener cuánto de C. Me permite predecir lo que yo voy a obtener. Bien, y cuanto más precisa es esa medición, de mayor calidad va a ser el producto y más barato le va a salir a ustedes. ¿Por qué? Porque no van a desperdiciar reactivos que no van a reaccionar. ¿Me hago entender? Por eso, y eso está en la calidad y la precisión que haya al medir. Antiguamente, antes de la química, estaba la alquimia. Bueno, echarle un puñado de esto, un poco de esto, una pizca del otro, y más o menos va saliendo. Y era, antes de estos estudios, y era ya más experiencia, prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, y de repente, como iba pasando la fórmula de boca en boca, echarle tantos gramos de esto y otro lo pulía, pues ya con eso, con este tema, ya eso no existe más. Sé la reacción química, sé cómo es la ecuación química, tengo una tabla periódica, y lo único que tengo que hacer es medir con precisión. Así de simple. Bien, pero yo puedo predecir qué va a pasar. Puedo predecir cuánto voy a obtener. O puedo predecir cuánto necesito para neutralizar. ¿Me hago entender? Vamos a ver si sale. Traten de hallar la masa, antes de que esto se acabe, la masa molecular relativa del sulfúrico. A ver, traten de hallar el MR del sulfúrico, que es H2, es... Ay, qué fea tu S. SO4. A ver cuánto les da con ayuda de la tabla periódica. Traten de calcular eso. Profe, yo tengo una duda. Decime. No sé si lo dijo, pero ¿por qué se toma el carbono como referencia? Si antes se tomaba el hidrógeno. Bien. No, primero se intentó tomar el hidrógeno, pero si se tomaba el hidrógeno, toda esta relación que armamos acá no daba para todos los elementos. No daba que un mol o que el AR que se ponía en tabla periódica coincida con la masa de 6,02 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. ¿Me hago entender?
primero quisieron tomar el hidrógeno, no son tontos, vamos a lo más fácil. El átomo de hidrógeno, el más chiquito, usamos el más chiquito y tomamos en referencia a eso. Pero había elementos que no les daba esa relación. Entonces fueron puliendo la cosa y ahí es que tomaron la 12ª parte del átomo de carbono 12, de hecho, del isótopo de carbono 12, que es por abundancia, por estabilidad y porque cerraban todas las cuentas. Porque también podrían haber tomado hierro. ¿Por qué no tomaron hierro? Porque no les daba para hacer siempre esa relación. Por eso les digo, muchachos, esto no es un trabajo de un día para el otro. Esto es un trabajo de varios científicos en distintas partes del mundo, estudiando lo mismo, compartiendo conocimientos, teniendo congresos y compartiendo los estudios de uno, de otro. Hay gente que se dedica una vida. Abogados se dedica una vida a saber el número de el 6,02 por 10 a la 23. ¿Me hago entender? ¿Se entiende, Romina? Sí, sí, gracias. No, de nada. A ver, ¿cuál queda? Queda el MR del sulfúrico. ¿Alguien lo sacó? ¿Puede ser que sea 98, profe? Correcto, sí. ¿Me estás cargando vos, hijo? Sí, es correcto, es 98. ¿Qué tengo que hacer? El MR del sulfúrico, ¿cómo se calcularía? El AR del hidrógeno por 2, porque tiene 2 átomos de hidrógeno, más AR del azufre por 1, más AR del oxígeno por 4. ¿Por qué? Porque hay 4. El AR del hidrógeno, según tabla periódica, es 1 por 2, más el AR del azufre, ¿cuánto es? 32. Sí, profe. El AR del azufre es 32 por 1, más el AR del oxígeno es 16 por 4. 2 por 1, 2, más 32 por 1, 32, más 16 por 4 es 64. Esto te da 98. ¿Qué significa? Que la molécula de sulfúrico equivale a 98 UMAS. Y la información que a nosotros nos va a servir es que en 98 gramos de sulfúrico va a haber 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico. O lo que es lo mismo, un mol de moléculas de ácido sulfúrico. Entonces, si yo sé que en 98 gramos hay un mol de moléculas, en 500 gramos puede haber X. Lo puedo calcular tranquilamente. ¿Se entiende? ¿Alguien que no haya comprendido? Profe, esto sería en la parte de, para sacar gramos en total, ¿no? Vio que lo estábamos haciendo primero mol, después el de 6,02 por 10 a la 23 y después lo último que era gramos. Coincide vendría a ser gramos, claro. Ah, está bien. Esperá que enchufo esto que se me va a quedar. Se me va a quedar sin batería y no va. Ya se termina la clase, pero se va a terminar sin batería y no va a llegar a grabar, a convertir la grabación.
Claro, a mí me interesa eso. Si bien me da 98, a mí no me interesa que es 98 veces una UMA. Lo que me está interesando es que en 98 gramos voy a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas de sulfúrico. ¿Se comprende? ¿Sí, muchachos? Profe, esto después se va a usar para algo, ¿no? Porque parece muy fácil, pero sí, parece muy fácil, pero seguramente No. es para algo. A ver, esto es, guarda, gente, acá terminó la química. Porque ahora después usamos regla de 3 simple. Una vez que yo calculé esto, ¿para qué voy a usar esto? Para saber si tengo 300 gramos de ácido y 200 gramos de hidróxido, ¿cuánto voy a obtener de sal, por ejemplo? Pero si yo ya aprendí a calcular esto, ya está. El resto es identificar las reglas de 3 simple. Doy tanta insistencia con este tema para entender bien el concepto. Si ustedes entienden bien esto, la diferencia entre átomos, moléculas y qué sé yo, el resto es regla de 3 simple. La química se acabó acá. El resto es jugar con alfajores, pesos y gramos. Es lo mismo. Quizás. Bueno, profe, los alfajores y los gramos, así lo calculo bien después. Porque después en un rato me. Deme los alfajores, todo lo que sea, porque en un rato me amaría. Bueno, no, yo le voy a los alfajores, pero bueno. Generalmente lo que ocurre es que se asustan con el 6,02 por 10 a la 23. Dicen, no, ¿qué carajo es eso? No, muchachos, es un número. Son 600, 2000 trillones. Que lo expresamos. Y por favor, consíganse una calculadora científica para la próxima, para explicarles cómo se pone dentro de la calculadora científica. Pero no se asusten por eso, es un número. Es un número grosso, pero es un número. Esto es como los memes, profe, ¿viste las pruebas matemáticas? 2 más 2, 4. Después 3, 9. En el examen, ¿por qué el auto va a 20 millones de kilómetros por hora? No. Yo no les tomo así. Nunca me voy de lo que yo les di. Pero bueno, no es difícil. Si lo agarran con cariño, amor y predisposición. Muchachos, porque esto se va a cortar de vuelta, no los quiero hacer conectar. Primero, ¿alguna duda? No, profe, quedó claro. Bien. Por mi parte quedó claro. Yo, Bueno. profe, me presta el amor, cariño y predisposición para darle a la estequiometría. ¿Eh? Me presta cariño y amor para darle a la estequiometría. Sí. Aparato. Chicos, nos vemos mañana en física entonces. Sí, profe. Listo, profe. Bien. Esta semana manda la información de Sí, esto, todo. profe. Esta semana vamos a organizar todo, que ya se viene el fin de mes. Bueno, listo, profe. Este era el alumno tuyo también, me parece.